Esto no lo dejaremos pasar. Fue la frase rimbombante del presidente Boric ante el apagón que afectó a todo Chile continental el martes 25 de febrero, dejando a millones de personas sin el vital suministro de electricidad. La pregunta que la mayoría se formulaba y se formula es: ¿qué pasó? Y dice relación con un nivel de vulnerabilidad que tiene nuestro país ante una falla de la magnitud de esta catástrofe. Pues no fue producto de un gran terremoto, seguido de un maremoto o de un temporal en que se desbordaran ríos y se abnegaran pueblos y ciudades. Tampoco fue fruto de un incendio incontrolable que destruyera cableados o redes de transmisión. No. Este fue un apagón ocurrido en un día cualquiera, normal, donde ningún suceso de la naturaleza pudo haber alterado el habitual funcionamiento de este esencial servicio que actualmente debiese ser garantizado por empresas privadas. Lo grave es que pasan los días y nadie a la fecha, nadie, ha podido explicar racional y responsablemente qué es lo que realmente sucedió. Sabemos como chilenos, pues los hemos padecido no en una, sino en un número considerable de episodios, que las empresas privadas encargadas de garantizar servicios vitales no cumplen. La electricidad, el agua, las telecomunicaciones, la telefonía, cada cierto tiempo incumplen en su responsabilidad de garantizar el adecuado servicio por el cual la ciudadanía paga, y no poco. Lo que en realidad ocurre es que la normativa establecida en el país es de una extremada permisividad para que operen estas grandes compañías, la mayoría de ellas de capitales foráneos, en la más absoluta impunidad, al punto que cualquier sanción que finalmente y luego de mucho tiempo se imponga, aparecen como irrisorias si se comparan con el daño o los daños que han provocado. Es por tanto necesario reabrir el debate que en Chile hace muchos años ha estado impedido de realizar. ¿Deben los servicios estratégicos o básicos como el agua, la electricidad, las comunicaciones, estar bajo la égida del mundo privado? ¿O por tratarse de bienes al que el conjunto de la sociedad está obligado a utilizar en tanto su carácter esencial lo convierte en irreemplazable y vital para su subsistencia, debiera estar alejado del mundo privado y más bien bajo el control del Estado? Esta discusión no es ajena a la controversia actual, en donde el mundo vinculado al capital tiene, por cierto, la hegemonía sobre la materia. Convertido en una suerte de mantra, se ha instalado sin grandes contrapesos la idea de que lo privado es eficiente y que lo público su contrario. Ello instalado por un discurso de quien domine y controle el acceso a los medios de comunicación, sin argumentos sólidos y sin que referentes políticos o ideológicos contraríen el sofismo de lo privado por sobre lo público. Y es que tiene que ver con el abandono de quienes en el pasado reciente defendían lo público. El triunfo, quizás más relevante del capitalismo en la era presente sobre las concepciones socialistas o estatistas, se produjo con la caída del muro en 1989. El fin de la historia anunciado por los agoreros del socialismo cautivó a muchos ilusos. También intimidó a quienes, sin muchos argumentos, sucumbieron ante la caída del paradigma soviético que mostraba su ineficiencia para administrar lo público, dando vía libre para el impulso de la arremetida privatizadora en todo el orbe internacional. La izquierda de ese entonces y la de ahora, representada principalmente por la socialdemocracia y por algunos resabios de un estalinismo trasnochado, ha sucumbido a todo. En Chile y el resto del mundo ha terminado abrazando la máxima de que la eficiencia es propio de lo privado, y en tal sentido, cualquier iniciativa tendiente a reabrir el debate sobre la conveniencia de que el Estado disponga del control de áreas importantes estratégicas de la economía resultan extemporáneas y por tanto innecesarias de debatir. Sin embargo, lo que viene mostrando la evidencia empírica es que tal axioma no es correcto. No es el carácter de la propiedad lo que determina lo eficiente o no de una determinada empresa, en este caso de una empresa estratégica. Lo que sí es determinante para garantizar el adecuado servicio de ese bien a la población es que, dado su carácter vital, lo convierte en estratégico y por tanto no puede,
estar sujeto a la lógica privada, en tanto ella está subordinada a la consecución de resultados, cosa que no ocurre cuando se trata de un bien esencial, administrado por una entidad cuyo fin no es el lucro, sino la responsabilidad de otorgar y garantizar un determinado bien que al final de cuentas se convierte en un derecho. El agua, la electricidad, las telecomunicaciones son bienes esenciales, básicos, de primera necesidad. En tanto adquieren esa categoría, se convierten en derechos inalienables de las personas, sin los cuales resulta prácticamente imposible, o al menos muy difícil, poder subsistir. En tal sentido, su carácter público y no privado adquiere una relevancia importante a definir. Si se halla en el campo lo privado, impedirá que el abordaje sobre la eficiencia y el otorgamiento del servicio sea objeto de discusión como viene ocurriendo en Chile en las últimas décadas. Si por el contrario se halla en el ámbito de lo público, estará sujeto al escrutinio de quienes conforman lo público, es decir, la sociedad, la población objeto de ese bien o servicio al cual tiene derecho. Este dilema está presente en el Chile de hoy. Los servicios básicos a los que tiene acceso la población son derechos, y si son derechos, ¿quién debe garantizarlos? Es la pregunta. Es el debate que con urgencia nuestro país necesita. De lo contrario, frases como la de Gabriel Boric, que suenan resonantes, no serán más que eso, frases que se las lleva el viento y que mientras tanto las empresas privadas continúan lucrando con los servicios básicos que cada cierto tiempo dejan a la población en la más absoluta orfandad, sin que nadie se haga responsable. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a una séptima temporada de Debate Social. Estamos dando inicio al año formal, en la temporada del año 2025, después de un pequeño receso vacacional de nuestra directora y de nuestro equipo que conduce nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores a nuestros interesantes invitados. Bueno, saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, como presentábamos en el editorial del programa, el megacorte de la energía eléctrica fue un problema gravísimo, cuyas consecuencias aún no somos, yo diría, suficientemente conscientes de evaluar el impacto que esto tuvo. Pero bueno, estamos en Chile y lo dijimos en la nota introductoria, que en Chile cada cierto tiempo estamos enfrentados a sucesos cuya responsabilidad mayúscula compete a quienes están hoy día, yo diría, responsablemente encargados de garantizar servicios básicos, que son las empresas privadas y que desgraciadamente y lamentablemente no cumplen, pero además gozan de una impunidad que es francamente vergonzosa y es lo que tiene de alguna forma irritado a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que ven que se puede hacer todo aquí y gozar de la más absoluta impunidad. Bueno, un tema central es la mega toma de San Antonio, que durante la semana adquirió una relevancia importante. En momento en que Chile vive un grave déficit habitacional, se ha desencadenado una fuerte ofensiva en contra de los pobladores de nuestro país, que buscaron dar una solución a su problema de vivienda mediante la toma de terrenos. Para el día de ayer, jueves 27 de febrero, estaba fijado el desalojo de la mega toma de San Antonio, ubicado en el Cerro Centinela, y que afectaría a más de 4.000 familias, más de 10.000 personas involucradas, mayoritariamente niños, ancianos, mujeres. Lo que felizmente fue aplazado por 6 meses, pero para la próxima semana, el 4 de marzo, está contemplado la ejecución de la orden de desalojo de la toma La Jarilla en Viña del Mar, afectando a más de 90 familias en el sector de Reñaca Alto, cosa que también debiese motivarnos nuestra preocupación. Para hablar sobre este tema vamos a conversar con Dafne Aránguez Ferri. Ella es presidenta de la Organización Integral Habitacional Luz de Esperanza en el Mega Campamento San Antonio, Cartagena. Muchas gracias, Dafne, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, bien.
pero más tranquilas por el momento, como usted mencionaba Sí. antes del aplazamiento, ¿cierto? Bueno, queremos Pero preguntarte, Dafne, primero, cómo estás tú, cómo están los pobladores con esta postergación que se logró por 6 meses? ¿Cuál es el ánimo, cuál es el ambiente? ¿Cómo están sintiendo eso? eh, el ambiente está, claro, un poco más tranquilo porque se aplaza el desalojo, pero estamos todos con un sabor súper amargo porque igual seguimos en la misma posición, digamos, con la misma incertidumbre, ya que el desalojo, claro, se mantiene y se puede activar al momento que nos lleguemos a un acuerdo, cierto, a un buen puerto. Claro. ¿Cómo calificarían ustedes el rol que ha jugado el gobierno en este conflicto, particularmente el ministro de la Vivienda, Carlos Montt? Inoperante, ¿Sí? inoperante ante todas las situaciones de desastre, emergencia que hemos tenido que pasar a raíz de estos desalojos. Este es el tercero, recordar, y ahora aparecen, claro, ante dando fecha y hora, y ahora hay una alerta colectiva de las entidades ministeriales, y anteriormente no se hicieron presentes nunca, y ni Claro. siquiera se han presentado hasta el día de hoy en el terreno. Entonces es complejo porque el estatus socio de todos los pobladores no califica ante la situación de cooperativa que quieren implementar. Y nada, pues nos sentimos en abandono tanto de las localidades mismas ante alguna ayuda, tanto ya sea en el área de salud, que sufrimos mucho en esta semana. Y nada, es complejo, estamos como todos esperando Sí, te entiendo con perfectamente, fe para Dafne. volver a retomar Correcto. y tener buen puerto, como te digo, pero no estamos conformes con la solución que nos están imponiendo el gobierno. ¿La generación de cooperativas soluciona el problema, Dafne, que plantea que se ha planteado generar, crear cooperativas? No, porque las cooperativas no son la solución al problema, porque bien es cierto, no baja el desalojo, no lo Ok, baja. Eh, perfecto. es lo que nosotros necesitamos honestamente a la situación que tenemos en la expropiación. La informar cooperativa, la Federación de Cooperativas, recordar que estamos en un litigio, cuyo litigio no permite acceder a una compra-venta. Las cooperativas no están bancarizando, y la población real del campamento, el 70% más vulnerable, que pertenece al 40%, no califica a la banca. Claro, no está bancarizado. Entonces no hay una transparencia bajo esta estructura que quieren implementar con las cooperativas. ¿Y qué pasa, oye, Daphne, si el gobierno compra finalmente, llega a un arreglo con los propietarios, compra el terreno, ahí se facilitaría mucho más la posibilidad de que los pobladores resolvieran por la vía de buscar fórmulas de acceder a la propiedad de estos terrenos? Es que, ojo, nosotros a través de las cooperativas nosotros estamos comprando, no el gobierno. No el gobierno. El gobierno tiene que expropiar para que el gobierno sea la compra a un precio justo y después Claro, negociar con nosotros. exacto, porque Pero al eso no es final, la figura que el gobierno quiere hacer, no quiere expropiar. ¿quién Pero a quiere nosotros, no, en comprar? este caso, nosotros estamos pagando y ahí tampoco se nos están incluyendo en las conversaciones entre privados. Y nos están imponiendo y no hay una transparencia ni siquiera de cuánto al precio que vamos a comprar. Correcto, pero ¿qué le están Entonces, pidiendo? no hay una transparencia y los tiempos lo van a dar. Sí, los tiempos son, por eso decidimos entrevistarlo a ustedes ahora que han pasado 3, 4 días, porque el tiempo corre muy fuerte y justamente como bien dices tú, si no hay un arreglo pronto, esto finalmente va a ser un caos. ¿Qué le están pidiendo concretamente, Dafne, las organizaciones de pobladores, ustedes al interior de la toma, y qué le piden al gobierno ahora para que lo transmitamos a nuestros auditores Radio Universidad de Chile? La solución es la Que expropiación el y gobierno poder expropie. urbanizar y acceder a través de los subsidios. Nosotros que tampoco nos permiten, porque aquí llegó el gobierno diciendo vamos a tener un abanico de posibilidades y nunca lo implementó, solamente lo impuso, vuelvo a reiterar, las cooperativas. A nosotros nos sirve la expropiación, que el gobierno expropie, se haga responsable. Y ahí negociamos directamente si nosotros no queremos nada gratis. Nosotros tenemos la vivienda,
tenemos agua, tenemos luz, necesitamos que nos permitan urbanizar los servicios básicos y que ocupen nuestros subsidios para poder hacer todo lo que eso conlleva y poder quedarnos en nuestras casas, cuyas casas, recordar que el dueño nos invitó a quedarnos a los 2 meses después, todos invertimos las platas de nuestra AFP, poniéndonos a tener una mala pensión año futuro Sí, por sí. tener una calidad de vida en un tiempo de pandemia. Recordarle que económicamente recién se está levantando el país. En el campamento la mitad no tiene, más de la mitad no tiene un contrato fijo porque esa figura ya no existe en San Antonio. Claro, no Entonces son tienen muchos los empleo, exacto. detalles y eso hay que sentarse y el tiempo es lo que falta que la autoridad ingresen a resolverlo con un estudio socioeconómico en el territorio, porque no han ido. Eso es Dafne, lo que falta sí. para poder tener un buen fin. Dafne, se ve compleja la cosa porque efectivamente, como dices tú, aquí el gobierno debiera expropiar, pero resulta que los propietarios, como siempre, aprovechándose de las circunstancias, están colocando precios de mercado de forma tal a hacer cada vez más complejo, más difícil la posibilidad de que se expropien estos terrenos, porque finalmente está operando hay una lógica mercantil de negocio. Y yo quería preguntarte lo siguiente, Dafne, ¿cuál ha sido el apoyo real de las organizaciones políticas, de los partidos, de los diputados, de los senadores de la zona? Que han, aparte de las declaraciones, porque declaraciones se pueden hacer miles de declaraciones, pero en concreto, los diputados de la zona, las autoridades, ¿qué han hecho? Honestamente me hago responsable de mis palabras. Nosotros nos presentamos en diciembre en la Cámara De de diputados. Vivienda del Senado Ah, ya. exponiendo en la Comisión de Vivienda de la Ok. Cámara del Senado exponiendo, entregando evidencia. Entonces para nosotros no se han hecho presentes, no han hecho una fiscalización porque seguimos premiando al especular, porque que nosotros nos tomamos todo lo que nos castigan a nosotros cuando el dueño nos siguen premiando desde la postura de no acceder a esta información y poder hacerse presente ante la Corte o hacer una gestión que nos favorece la ley. No es que nos favorece, está en la ley y no se están haciendo responsables, Sí. porque ellos nos invitaron, ellos hicieron un lucro con nosotros, ellos nos permitieron gastar hasta el último peso, dije, nos dejaron 2 años que nos quedáramos mientras se enriquecieron ¿quién? Las grandes constructoras de materiales, las Sodimas, pertenecientes a los mismos familiares de las mismas grandes empresarios, y después ahora nos quieren sacar cuando nos sacaron toda la inversión de la AFP cuando ya no tenemos ni uno, a endeudarnos a 15 años a comprar el terreno, hacernos responsables de todos los gastos administrativos. El gobierno está aludiendo toda responsabilidad, toda, y eso quiero dejarlo bien claro, y no se han hecho presentes. Si realmente hubiera un interés de los que diputados, senadores, hubiesen aparecido ante crisis humanitaria hace 2 años atrás en tiempo de la ley 21.364 en pandemia, cuando nadie nos los daban agua, no nos daban refugio y nos hacían la ignoración. Así Porque es. más encima no podíamos estar en nuestras viviendas porque estábamos en crisis pandemia, no podíamos vivir hacinados. Hemos sido castigados por todos lados y aún así nos siguen castigando y el empresario está sentado mientras se llena la plata con nuestro bolsillo y el gobierno le responde. Dafne Arangue Ferri, bueno, presidente de la organización, te queremos dar las gracias en Radio Universidad de Chile y bueno, siempre cuenta con nuestro medio para difundir este tema. Un abrazo muy grande y mucho éxito, mucha fuerza. Que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio y Nos vamos vemos. por la Así, expropiación. que muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a un pequeño corte musical con el tema Como nos opáis, como nuestros padres, de la gran Elis Regina, cantante brasileña, considerada una de las mayores exponentes del género musical conocido como música popular brasileña. Y volvemos con un gran invitado también brasileño. Así que una pequeña pausa. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de fanpage de Canal Punto Social. Hoy tenemos un invitado internacional, el dirigente político sindical Marcus Sokol, quien es economista brasileño, miembro fundador del Partido de los Trabajadores PT, fue delegado en el Congreso de Fundación de la Central Única de Trabajadores y organizador de innumerables campañas por derechos laborales, sociales y políticos. Ha sido un activo defensor de los derechos humanos y ha participado en delegaciones internacionales, como la retirada de las tropas brasileñas de Haití en el año 2008. Marcus Sokol es alto miembro de la dirección del PT y especialista en política internacional. Bienvenido, Marcus, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estamos? Bueno, muchas Vecino gracias. y las y los que nos escuchan.
Muchísimo en materia. Estamos, Marco, en tiempos convulsos, convulsivos, que no permiten detenerse por mucho tiempo en un solo conflicto, porque aparecen otros. Comencemos por analizar las declaraciones y acciones del presidente norteamericano recientemente electo Donald Trump y su irrupción en los diferentes frentes de conflicto como son Palestina, cuando Estados Unidos tomará el control, comillas, de la Franja de Gaza, amenazando con el traslado forzoso de unos 2 millones de personas de palestinas de Gaza a países vecinos. Dichos que fueron condenados por organismos humanitarios internacionales, quienes señalaron que dicha propuesta constituye una violación flagrante del derecho internacional y de realizarse sería un crimen de lesa humanidad. Pero además se le suman las declaraciones de hoy recientemente con el caso Zelensky. Por favor, Marco, ¿qué opinión tiene respecto a este particular ofensiva de Lo que Donald llama la Trump? atención en el actuar de Trump es su brutalidad. Es la expresión de la foto donde están los billonarios detrás con una decisión de cambiar las relaciones de dominación a nivel mundial e incluso al interior de Estados Unidos. El objetivo último es China, por el momento comercial, pero es lo que los preocupa. Eh, a nosotros nos toca, por ejemplo, el problema de los migrantes, que prometió expulsar a millones, lo que es imposible, pero a millares, a decenas y centenas de millares, millares, sí es posible. Y ya empezó. Entonces, en este contexto, Palestina, pues luego, al principio, fíjate que estamos hablando de eh, 38 días de gobierno. Uno podría pensar que son 38 meses, la cantidad de cosas que ya pasaron. Entonces, Palestina luego al principio fue la demostración que hay un nuevo dueño. Eh, impuso un acuerdo de paz muy precario, pero lo impuso, enviando a alguien que obligó al primer ministro israelí a recibir el enviado de Trump el sábado por la mañana, lo que es Shabbat, sagrado por los judíos, y jamás pasó en la historia, y ellos sabían. El tipo llegó a la noche diciendo, mañana estoy ahí. Y así fue. Hace unos minutos, estaba viendo acá, en cuanto nos empezamos, estaba viendo ahí, la decompostura que Trump pasó en público en Zelensky, que lo visita en la Casa Blanca. Es algo Sí. que jamás pasó. Entonces, el aspecto de la brutalidad es una forma, pero tiene un contenido. Eh, el capitalismo de nuestra era es decadente. La hegemonía norteamericana, estadounidense, mejor diciendo, es decadente. Entonces intentan, por medios diplomáticos y militares, imponerse, imponerse en fase de un mercado ya convulsionado desde el 2008 como mínimo, cuando hubo la gran crisis bancaria, y ahora en fase del crecimiento sin límites, ¿no? De China e incluso de India, pero principalmente China, que les concurre. India es un poco distinto. Eh, el último movimiento que anuncia la brutalidad con Zelensky fue al principio de la semana su aproximación más clara con Putin. Llegó a votaciones comunes en la ONU en contra de Europa, algo ya más visto. Eh, hay dos conclusiones al respecto. De una parte, la Unión Europea registra ella misma crisis en sus principales países, Alemania y Francia, pero está siendo totalmente depreciada por Trump, expresando
el fin final, si se puede decir en español, el fin final, es la expresión, del orden salido de la posguerra del 45. Eso terminó cuando terminó la Unión Soviética. Estados Unidos tuvo que asumir mucho más de que su presupuesto permitiera en materia de seguridad. Y bueno, ahora terminó. Se anuncia que hasta 40.000 de los 100.000 soldados yanquis estacionados en Europa serán redireccionados para China. Perdón, dicen Asia, pero en realidad sabemos que es para hacer presión sobre China. Y los europeos tienen que asumir el costo. Si quieren sostener a Zelensky, entonces tienen que aceptar el acuerdo prácticamente diseñado de Trump con Putin, cediendo una parte del territorio, y además estacionar tropas europeas, que todavía no están, para sostener el acuerdo de paz, entre comillas, porque es muy precario. No hay en realidad, eh, hay que ver, pero por el momento no hay acuerdo. Lo que hay es que Zelensky aceptó que se acaparara sus minerales y Trump a este costo, eh, dice, uy, sí, estabilicemos la cosa. Sokol, te quería preguntar lo siguiente, Sí, ¿cómo es posible materializar una estrategia política de la envergadura que plantea Donald Trump si por un lado estamos quizás en presencia del fin de la OTAN, porque esta postura de Trump implica que la Comunidad Europea va a tener que reembolsar un aumento gigantesco del gasto público, reducir el gasto público, lo que leía recién un documento, atacar el sistema de pensiones para financiar la guerra, es decir, disminuir el costo en pensiones y aumentar hasta 5 puntos del PIB de los países europeos para seguir manteniendo la OTAN, en circunstancias que Trump ya arregló con Putin una salida pactada para lo que ellos llaman la paz en Ucrania. Es decir, frente a esta decadencia que tú señalas, no se ve cuál es el panorama que se ve, porque China desde la lejanía observa este fenómeno y estamos en medio de una crisis brutal, pero Estados Unidos también enfrentando los problemas propios de la crisis del capitalismo. ¿Cuál es la perspectiva? en realidad es la crisis del capitalismo lo que mueve a Trump, de una manera que a veces parece tonta, pero de tonto no tiene nada. Quiere imponer condiciones. Por ejemplo, habla de una manera indirecta en contra de los tratados de libre comercio. No para terminar, creo yo, sino para hacerlos más favorables aún a los Estados Claro, Unidos. exacto. Entonces ahí vienen los aranceles y lo demás. Pero me gustaría dar un ejemplo en Alemania, que es el país más importante de Europa y que viene de salir de elecciones. Allí se puede ver el costo social y político de la guerra por un problema de energía que está racionada hace 3 años y muy cara, el proceso de desindustrialización de Alemania que ya venía se aceleró extraordinariamente. Por el presupuesto de guerra se fue necesario hacer aún más cortes en los servicios públicos. Y la consecuencia vino en las elecciones, no sé cómo la media chilena lo presenta, pero Sí, sé bien cómo la presenta acá. Es todo distinto. Lo que hubo fue un enorme rechazo. El Partido Socialista, el SPD, que, digamos, comandaba la coalición, pero ya fue terminada la coalición, por eso hubo elecciones, perdió 3,8 millones de votos. El CDU, que sería el partido que democracia ganara las cristiana. elecciones, Claro. tuvo el segundo peor resultado de su historia, el 28,5%. Es verdad, en esta situación, la AfD, el partido de extrema derecha, llegó a 5 millones de votos.
¿ok? Es un récord para ellos. La tragedia es que el BSW, la Alianza de Sarah Wagenknecht, que se presenta como una renovación de la izquierda tradicional alemana, eh, se quedó con 4,97%. O sea, algunos miles de votos por abajo de la barrera, se dice barrera, ¿no? Sí, Barrera, Barrera, sí. Que en el Bundestag, Parlamento Federal, excluye a partidos que no lo obtienen el 5%. Y eso tiene una explicación política que tiene que ver con el resultado en conjunto, que es la política en relación a los migrantes. El SPD vino haciendo concesiones a la derecha, todo el gobierno. Y al final se termina con una votación que tiene un carácter de pecado original en Alemania, Sí. que había una combinación informal que ya más nadie votaría lo que fuera con la gente de la AfD que son criptonazistas, digamos. Entonces, hubo un voto mayoritario, donde el CDU votó con la AfD y el BSW, o sea, la alianza de Sarah Wagenknecht, que sobre la migración tenía una posición equivocada, votó también. Sí. Eso Te- provocó además una crisis interna, esto algunos días de las elecciones. Eh, también creó un vácuo que fue ocupado por el antiguo partido de la izquierda, que era más decadente de todos, estaba con 3%, pero como participó en las manifestaciones gigantescas en Munique, Berlín, que reunieron a centenas de miles, se dice que 800.000 participaron realmente, se benefició del resultado. Entonces la descripción tomó un cierto tiempo para darle los números. El Die Linke obtuvo el 8,7%, entonces se mantuvo en el Parlamento, porque no es que la derecha gana todo, es más complicado. La extrema derecha sí, progride. ¿Por qué? Porque la gente se siente abandonada, sino traicionada. Correcto, eso quiero preguntarte. Todo por la estabilidad. Sí, Y la estabilidad era la consecuencia, desequilibrio en realidad, era consecuencia de la reacción de la gente que no acepta los cortes. Yo personalmente estaba en la casa de un sobrino en Alemania hace 2 años, cuando llegó la cuenta de electricidad. La familia se puso en pánico, claro. porque Te quería los preguntar, presupuestos son Marcos, muy tú, estrictos. tú has señalado con cierta vehemencia, cierta firmeza que la crisis del capitalismo es lo que mueve a Trump. Eso lo dices tú. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde lo mueve? ¿Hacia el autoritarismo? ¿Hacia regímenes distintos? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque efectivamente gran parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el concierto mundial tiene que ver con las izquierdas, estas izquierdas que han retrocedido de manera sostenida, sistemática en las últimas 2, 3 décadas, poniéndose del lado de todas las políticas que han atentado contra los derechos fundamentales del mundo del trabajo. Eso ya es una evidencia y por eso el pueblo las está castigando con la votación. Sin embargo, no surge una izquierda alternativa, una propuesta contraria a las extremas derechas. Quería preguntar lo siguiente: con esta mimetización de la izquierda, ¿qué piensas de la sequía de las propuestas de izquierda? ¿Qué es para ustedes, que tú fuiste dirigente y eres dirigente del Partido de los Trabajadores, que fue un partido de izquierda en Brasil? ¿Qué es ser de izquierda hoy día en el concierto mundial? Cuando un sujeto se reclama de izquierda, qué significa eso? Porque ya no es la socialdemocracia, en eso estaremos de acuerdo. Bueno, la pregunta es interesante. La respuesta no es fácil, pero sí se puede darle elementos, pistas y mismo hasta mismo construir parcialmente un camino. Eh, Esta victoria, empecemos por Trump 2.
Trump 2 no es lo mismo que Trump 1. El Trump 2 tiene los millonarios, billonarios, que no tenía en Trump 1. Sí, En Trump 1 tenía Texas, el petróleo. Incluso Zuckerberg apoyaba a los demócratas. así es, exacto. Ahora no. Ahora son las big techs y otros, incluso de petróleo, incluso de bancos, que están por detrás de Trump. Su lenguaje es mucho más fascistizante de lo que era antes. Su gobierno empieza con una brutalidad que no tenía antes. ¿Hasta dónde va a llegar? Eso la lucha de clase va a decir, a nivel mundial y en particular en los Estados Unidos. Ese es el problema, se organiza la resistencia. Porque no es un terreno vacío, ¿no? El Partido Demócrata recula a galope, a caballo, a Sí, caballo, galope. Pero hay una corriente que crece que se llama DSA, que Demócratas Socialistas de América, que no es una tendencia interna del Partido Demócrata, como a veces se piensa, tiene diputados, cantidad de diputados estaduales, alcaldes, concejales. No es un partido, todavía no tiene las condiciones de construir un tercer partido. Lo que en Estados Unidos, la crisis del bipartismo, si sale un tercer partido de izquierda, es un golpe al imperialismo norteamericano, que jamás hubo, ¿eh? Jamás hubo hace más de 100 años. Desde que imperialismo es imperialismo, ya se sufocó todo intento de representación política independiente. Entonces, tiene 90.000 asociados, son la más importante organización de izquierda socialista en Estados Unidos hace un siglo. No es que sea perfecto, pero es un síntoma de algo que viene. Eh, en Alemania mismo, esta alianza Sarah-Wagner todavía no acabó. Se hace votos que sean capaces de hacer el balance de la desastrosa política de inmigración, que fue en realidad, fíjate, una forma de evitar el choque frontal con el capitalismo decadente, sustituyendo en parte, porque defendían los derechos de obreros que los dos partidos abandonaron, que eran contra el apoyo a Israel, que los dos partidos, todos, inclusive la izquierda, apoya, que eran contra el envío de armas a Zelensky, que todos los otros partidos, incluso la izquierda, apoyan, pero sobre la cuestión de migración tenía una posición equivocada, y este le costó, le costó. ¿Serán capaces de hacer una evaluación? Es una cuestión abierta. Pero luego en Francia se conoce, hay la extrema derecha, pero hay una crisis enorme de la represión política de la burguesía. Y se pasa que la Francia sumisa de Mélenchon es una alternativa, con una fuerza social, primero, y electoral, segundo. Entonces hay procesos de recomposición de lo que es la izquierda hoy día. Es lo mismo que era al principio. Todo cambió, excepto que los obreros siguen obreros. Hay distintas formas de explotación de trabajo, hay nuevas tecnologías, hay muchas cosas que no, correcto. No, excepto que hay explotación. por supuesto, Entonces uno abandona el combate a la explotación por la geopolítica. claro. Y eso tiene que ver con BRICS. Después hablaré de BRICS. Marco, sí, Si uno abandona, se ve sin bússola. sí, quiero preguntarte sobre eso porque tú sabes, el tiempo es escaso en No la hablé del radio. PT, no quería huir de la cuestión. Sí, Si quiere, puedo hablar ahora o después. sí, no, ahora quiero porque nos queda poco tiempo, es Sí, fundamental precisar a nuestros auditores efectivamente porque este tema de ser de izquierda, hay muchos partidos que están en el gobierno. El Partido de los Trabajadores de Brasil se reivindicaba como un partido de izquierda. Bueno, ¿qué significa ser de izquierda? Y está además Brasil formando parte del BRIC. En esta polémica internacional, bueno, esto algo hay que decir. ¿Qué ha pasado? Por favor. bueno, el BRICS no es la izquierda, ¿eh? Ni Putin es de izquierda, ni Bueno, India nunca, aún claro. menos. Claro, lógico. Son los dos principales
al lado de China. Si es que China es un país, se llama comunista, pero República Popular de China, yo estuve hace 2 años, no tengo el tiempo ahora, no es un país imperialista, pero el capitalismo es progresivamente dominante. Tienen una política soberana, ¿verdad? El BRICS les conforta, a Biden no le gustaba, pero ahora no sé cuál es el futuro del BRICS, porque Putin, que era el número 2 desde el punto de vista visual, porque Modi de India era más discreto, Putin ahora está mano en la mano con Con Putin, Trump. con Trump, perdón. Incluso no sé lo que van a decir, imagino que hay en Chile, hay en Brasil, incluso en la dirección del PT, la gente que hacía una defensa de Putin sobre la Claro, base de un razonamiento binario, exacto. binario, primata. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ahora, que están los dos mano en la mano, ¿qué le van a decir qué? Que Trump mejoró el mundo. Es imposible. Entonces, hay un debate al interior del partido, como debe de haber al interior del gobierno brasileño. El gobierno brasileño es un gobierno de izquierda, no. ¿Tiene medidas, programas sociales? Sí, sí tiene, pero está en una situación muy difícil, porque la extrema derecha conserva su territorio, la sociedad está polarizada, sigue polarizada, y el hecho es que Lula por el momento no, ni intentó en realidad tocar a los puntos claves del golpe de Estado. No el fracasado del 8 de enero del 23, sino el golpe que destituyó a Dilma, entró a Temer su vicepresidente, después eligió a Bolsonaro, con los militares organizándolo todo. El Claro. golpe se concentra en 3 cuestiones. La reforma de la seguridad, no fueron tan lejos como en Chile, reconozco, pero tocaron los derechos bastante. La reforma de la legislación del trabajo, que esta fue más brutal que la reforma de la seguridad social, y una ley de tercerizaciones, no sé si se dice Sí, está bien, está bien. Tercerización. tercerización, Sí. sí, que es muy violenta. No sé si en Chile es peor o mejor, pero muy No, violenta. Ya existía, pero se tornó ilimitado, no importa cuál sector y todo. En la fábrica la situación, en consecuencia, es muy difícil. Y hay una generalización de la llamada escala de trabajo 6 por 1, que después de la reforma trabalhista puede ser 7 por 1, 8 por 1, hasta 10 por 1. Hay redes comerciales que se trabaja 10 por 1, o sea, el descanso semanal remunerado, que en Brasil viene de Vargas en 43, de la dictadura Vargas en 1943, fue extinto por esta ley, la nueva ley de trabajo. Y Lula en la campaña se comprometió, a veces hablaba revogar, anular, otras veces hablaba en revisar, pero que iba a tocar la cosa. Y no intentó. El argumento que la derecha es mayoritaria en el Congreso, eso en Brasil siempre fue. Es un En argumento que todos se los repite gobiernos de Lula, de Dilma, es la estructura que no tengo tiempo de explicar. Por sí, definición, el que gobierna, sea de derecha o de izquierda, tiene que componerse con el centro. sí. No hay mayoría, por el modo de representación. Entonces, hay un debate, el PT tiene elecciones internas este año. Nosotros estamos con la plataforma de 13 puntos. La tradición del PT es tener el número 13 en las elecciones, lo conserva desde la primera participación electoral. 13 puntos bajo el sentido general de giro a izquierda. Y realmente, si uno ve las cifras de las encuestas, no está mal. En la última encuesta se ve, en las dos últimas encuestas se ve que está en el peor momento de todos sus mandatos. Incluso en la época de las denuncias de corrupción y todo. Es grave. Claro. ¿Y cómo está
Ellos están de acuerdo con el agro, con el gran negocio de la agricultura, con la minería, para no hablar de la Sí, Faria Lima, como decimos nosotros, que es la avenida donde están los bancos. No tiene mucha margen. Hace programas sociales, es verdad, bueno, pero no son suficientes. El pueblo no votó por un programa social, votó porque la cosa cambiara. Hay así más, es. para darle un ejemplo, hay más trabajo, sí, pero ¿en qué condiciones? Claro, algo 6 por parecido, 1, 7 Marcus. por 1, 8 por 1, el tipo está harto. Sí, sí, sí. Marcus, bueno, muy Sí. parecido a lo que está ocurriendo en muchos países que los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos votan justamente por un programa de transformaciones importantes y finalmente y desgraciadamente la situación no cambia. Bueno, queremos, Marcus Socola, agradecerte porque tú sabes que el programa, vamos a dejarte invitado para otro programa para profundizar mucho más los temas de Le Brasil. agradezco Y un desde el abrazo. primer momento. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y terminamos con Entonces, nuestros auditores haciendo un llamado a organizar y difundir y participar masivamente en la marcha de la bronca, no más AFP el próximo 30 de marzo a las 11 horas, porque ya basta de tanto negociado con los derechos sociales. Así que nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en un nuevo programa de debate social. Hasta luego. chao, hasta la vista.